Hola con todos, soy el doctor David Villafuerte y hoy voy a hablar sobre la obesidad hereditaria o cómo los genes afectan al peso de nuestro cuerpo. Actualmente sabemos que la obesidad es de herencia multifactorial. Esto quiere decir que el exceso de peso depende en parte de nuestros genes y en parte de nuestros hábitos. Esto explica el riesgo individual de una persona a ganar peso y también por qué hay poblaciones enteras que tienen obesidad. El riesgo individual de una persona para engordar explica por qué hay personas que desarrollan obesidad por sus malos hábitos alimenticios, aunque no tengan familiares con exceso de peso. En cambio, se puede explicar por la genética que padres obesos tienen hijos con exceso de peso, e incluso hay poblaciones enteras con mayor riesgo para engordar. De hecho, varios investigadores en estudios con gemelos concluyen que la obesidad depende en parte de los genes y en parte del ambiente o de nuestros hábitos. Estudiar gemelos es una estrategia clásica para distinguir entre los factores ambientales y los factores genéticos. Pero, ¿qué es más importante para ser obeso? ¿Nuestros genes o el ambiente en el que vivimos? O sea, nuestros hábitos. Para responder esta pregunta debemos ir varias décadas atrás, cuando se realizaron los primeros estudios sobre este tema. En los años 80, en Dinamarca, el doctor Albert Stunker llevó a cabo una investigación estudiando a 540 adultos adoptados. Estudiar a familias adoptivas es un método clásico para determinar el impacto de los factores genéticos versus los ambientales. Porque, por ejemplo, si el peso de una persona depende del ambiente, debería ser similar al de sus padres adoptivos. Por otro lado, si el exceso de peso de una persona depende de sus genes, debería ser similar al de sus padres biológicos. Lo que Stunker observó al final de su investigación fue que el peso de los padres adoptivos no se relacionaba con el de los hijos adoptados. En cambio, el peso de los padres biológicos se relacionaba y era muy parecido al de sus hijos. Así que cuando un hijo de padres obesos salía de su hogar parental, de todas formas desarrollaba obesidad, aunque sus padres adoptivos fuesen delgados. Otro método común para estudiar el impacto de los factores ambientales versus los genéticos es investigar gemelos idénticos que se criaron separados. Como los gemelos idénticos comparten los mismos genes, si una condición como la obesidad fuera de origen genético, el peso de los hermanos debería ser el mismo, aunque hayan vivido en familias distintas. En cambio, si una condición como la obesidad es de origen ambiental, el peso entre hermanos debería ser distinto, de acuerdo a la familia que los haya criado. Los resultados de la investigación de Stunker sorprendieron mucho a los investigadores del tema de la obesidad. Aproximadamente 70% de la obesidad dependía de la herencia, pues el peso de los gemelos era similar, aunque hayan sido criados en familias distintas. Sin embargo, hay un problema con respecto a esto. La obesidad fue poco frecuente a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad y aumentó mucho recién desde los años 70. Así que la obesidad se materializó y se volvió una epidemia en el lapso de una sola generación, en un par de décadas. Y nuestros genes no pueden cambiar en tan corto tiempo, por lo que se propuso la hipótesis del gen ahorrador. Esta hipótesis nos dice que en la época del Paleolítico el alimento era escaso, así que la naturaleza nos hizo evolucionar para tener mucho apetito, acumular reservas de grasa y poder soportar grandes periodos de escasez. Sin embargo, como en los tiempos actuales el alimento es abundante y como tenemos mucho apetito, nuestras reservas de grasa aumentan demasiado y nos volvemos obesos. Es decir, la hipótesis del gen ahorrador dice que la naturaleza nos prefiere gordos, hambrientos y con muchas reservas de grasa para poder sobrevivir. Esta teoría parece tener sentido, pero no es cierta, puesto que, aunque tenemos hormonas que aumentan nuestro apetito, como la grelina, también tenemos hormonas de la saciedad que nos impiden comer demasiado, como la colecistoquinina y el péptido Y. Además, en la naturaleza la supervivencia depende de no estar
bajo de peso y de no sobrepasarlo, porque no necesariamente estar grueso representa una ventaja, pero sí puede ser una desventaja significativa, pues un animal más pesado también es más lento y fácil de cazar. Por eso nunca vemos documentales donde hay gacelas o leones gordos. Además, un porcentaje muy alto de grasa realmente no representa una ventaja para la supervivencia. Por ejemplo, un maratonista con solo un 5 u 11% de grasa corporal podría sobrevivir más de un mes sin comer. Así que realmente la hipótesis del gen ahorrador no explica cómo la obesidad pudo aumentar tanto en tan corto tiempo, en solo un par de décadas, desde los años 70. Sin embargo, todavía queda el hecho de que las investigaciones en familias adoptivas y gemelos idénticos nos muestran claramente que la obesidad se hereda. Esto se puede explicar por factores epigenéticos. Esto quiere decir que hay factores ambientales que influyen en la expresión o activan ciertos genes. Por ejemplo, en el caso del peso, un factor epigenético o que puede activar ciertos genes relacionados con la obesidad es la ingesta dietética. Además, es bien conocido que la dieta materna durante el embarazo influye en el desarrollo del embrión. Específicamente en el caso de la obesidad, el peso y la alimentación de la madre están muy relacionados con el peso de su descendencia. No solo porque la alimentación de la madre puede activar ciertos genes relacionados con la obesidad, sino sobre todo porque madre e hijo comparten el mismo suministro sanguíneo y así el mismo desequilibrio hormonal, sobre todo de insulina, que es la hormona que aumenta nuestras reservas de grasa y nos engorda. Esto quiere decir que una madre puede transmitir sus altos niveles de insulina a través de la sangre y la placenta, y así causar obesidad a su descendencia. Así tenemos que la obesidad es una enfermedad de herencia multifactorial, es decir, el exceso de peso depende en parte de nuestros hábitos y en parte de nuestros genes. En resumen, todo lo que hemos hablado significa que, aunque tengamos tendencia a engordar, todavía podremos tomar muchas medidas para poder adelgazar, pues el peso de una persona depende en parte de su genética, pero también de la cantidad, el tipo de comida y la frecuencia con la que come. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias.